Buenas gente, acá el pringoso el pendejoso. El día de hoy veremos 5 creepypastas de PVZ hechas por una inteligencia artificial, sí, no una, ni dos, ni tres, sino 5, no pregunten por qué el men que edita los vídeos de miércoles es tan masoquista a la hora de hacer vídeos XD, pero bueno, empecemos de una vez. El jardín olvidado. Había una vez un niño llamado Alejandro, un apasionado jugador de PVZ, este pasaba horas jugando en su computadora, defendiendo el jardín de los interminables ataques zombies, era tan talentoso que logró desbloquear todos los niveles y obtener calabazas doradas, lo que le permitía acceder a un nivel secreto llamado el jardín olvidado. Según los rumores, el jardín olvidado era un nivel oculto que solo unos pocos afortunados podían encontrar, se decía que era una versión retorcida y oscura del juego donde las plantas y los zombies eran mucho más agresivos, aunque algunos afirmaban haberlo desbloqueado, nadie podía proporcionar pruebas concretas. Alejandro se obsesionó con encontrar este nivel secreto, pasó noches enteras buscando pistas en foros y blogs de jugadores, finalmente, después de semanas de búsqueda, descubrió un hilo en un rincón oscuro del internet, que revelaba el secreto. Según el post, debías hacer ciertas combinaciones de teclas y completar todos los niveles con la máxima puntuación, para desbloquear el jardín olvidado. El niño siguió las instrucciones paso a paso y, para su sorpresa, funcionó. Un mensaje en su pantalla le indicaba que había desbloqueado con éxito el nivel secreto. Emocionado y nervioso al mismo tiempo, Alejandro hizo clic en el botón de inicio. El juego cargó, y de repente, fue transportado a un jardín completamente diferente. Las plantas eran más sombrías y siniestras, con colores oscuros y rasgos distorsionados. Los zombies, en cambio, eran más rápidos y feroces, con ojos brillantes que emanaban una energía maligna. A medida que Alejandro avanzaba por los niveles, notó que algo andaba mal, las plantas se volvían más agresivas, atacando indiscriminadamente a los zombies, y a él mismo. Los sonidos del juego también comenzaron a distorsionarse, mezclándose con murmullos ininteligibles y risas malévolas. El niño intentó cerrar el juego, pero el botón de salida había desaparecido, estaba atrapado en el jardín olvidado. A medida que continuaba jugando, los zombies se volvían cada vez más reales y amenazantes, podía sentir su aliento frío en su cuello mientras luchaba por sobrevivir. Desesperado, Alejandro apagó la computadora, pero el juego seguía funcionando, incluso después de desconectar la electricidad, los sonidos y las imágenes persistían en su mente, haciendo que al terminar el nivel, apareciera una nota que dice, vendremos por ti. Después de eso, nunca se volvió a saber de Alejandro. Los minijuegos secretos. En algún momento, en los oscuros rincones de los archivos de Plantas vs Zombies 1, había un conjunto de minijuegos secretos que solo unos pocos afortunados habían descubierto. Estos minijuegos ocultos prometían una experiencia única y emocionante para aquellos lo suficientemente valientes como para encontrarlos. La leyenda decía que estos minijuegos solo se activaban bajo ciertas condiciones especiales, se rumoreaba que debías completar todos los niveles del juego sin perder una sola planta, y solo entonces, durante la noche de luna llena, aparecería un nuevo botón en la pantalla de inicio, que era un rumor que había sido transmitido de boca en boca entre los jugadores más dedicados. Un jugador llamado Martín, se obsesionó con la idea de descubrir estos minijuegos secretos, pasó horas y horas perfeccionando su estrategia de juego, asegurándose de no perder ni una sola planta en su camino a la victoria. Finalmente, después de innumerables intentos y noches de luna llena, Martín logró activar el botón oculto. Cuando hizo clic en él, el juego se oscureció y se volvió más inquietante, se abrió una puerta dimensional en la pantalla, invitando a Martín a adentrarse en lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, decidió aceptar el desafío y fue transportado a un nuevo mundo de minijuegos. Sin embargo, lo que Martín encontró era mucho más siniestro de lo que esperaba. Los minijuegos secretos estaban llenos de imágenes perturbadoras y extrañas. En lugar de plantas y zombies amigables, los niveles estaban llenos de criaturas retorcidas distorsionadas, las risas maliciosas y los susurros resonaban en sus oídos mientras, poco a poco, este iba cayendo a la locura, al punto de desmayarse y horas después, fallecer. Ansias. Había una vez un jugador apasionado de PVZ que esperaba ansiosamente el lanzamiento de Plantas vs Zombies 3, la siguiente entrega de la popular franquicia de videojuegos. A medida que la fecha de lanzamiento se acercaba, el jugador se volvía cada vez más impaciente y emocionado por probar el nuevo juego.
Finalmente, llegó el día del lanzamiento y el jugador descargó Plantas vs Zombies 3 en su dispositivo móvil. Todo parecía normal al principio, la jugabilidad era similar a los juegos anteriores, pero pronto empezaron a notarse ciertos aspectos extraños. A medida que el jugador avanzaba en el juego, comenzó a encontrar plantas inusuales que no había visto antes. Estas nuevas plantas tenían habilidades poderosas, pero también parecían tener una apariencia siniestra. A medida el jugador seguía jugando, notó que las plantas que se volvían cada vez más agresivas y violentas, atacando a los zombies de una manera brutal y despiadada. Además, los niveles se volvieron cada vez más oscuros y perturbadores, los zombies se volvieron más difíciles de derrotar y su apariencia se volvió más aterradora. El jugador empezó a sentir una creciente sensación de malestar mientras avanzaba en el juego. A medida que el jugador continuaba jugando, empezaron a suceder cosas extrañas en el mundo real, empezó a escuchar ruidos extraños durante la noche, como risas macabras y susurros inquietantes, incluso llegó a ver sombras moviéndose por el pasillo de su ojo cuando estaba solo en su habitación. El jugador comenzó a dudar de su propia cordura, ¿era solo su imaginación o el juego estaba afectando su mente de alguna manera? Decidió buscar en internet si otros jugadores habían experimentado algo similar, pero no encontró ninguna información. Desesperado por encontrar respuestas, el jugador decidió contactar al desarrollador del juego, envió un correo electrónico detallando su experiencia y sus preocupaciones. Pasaron varios días sin recibir respuesta, hasta que finalmente recibió un mensaje misterioso. El mensaje decía: has desenterrado secretos que no deberías haber descubierto, ahora no hay vuelta atrás. Esto solo aumentó la paranoia del jugador y su sensación de que algo siniestro estaba sucediendo. Este decidió desinstalar el juego y eliminar todos los archivos relacionados, pero incluso después de hacerlo, las cosas solo empeoraron, los ruidos y las sombras continuaron persiguiendo al jugador, incluso fuera de su habitación, comenzó a tener pesadillas horribles y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Finalmente, el jugador desapareció sin dejar rastro. La única evidencia de su existencia fue su computadora, que fue encontrada encendida con una pantalla en negro y un mensaje escalofriante que decía: Plantas vs Zombies 3. El videojuego secreto. Una vez hubo un rumor persistente entre los fanáticos del famoso juego de estrategia Plantas vs Zombies sobre un videojuego secreto y macabro oculto dentro de la serie. Según la leyenda, este juego en particular ofrecía una experiencia mucho más oscura y aterradora que cualquier otro título de la franquicia. Se decía que este juego secreto, conocido como Plantas vs Zombies la pesadilla, había sido creado por un desarrollador anónimo que trabajaba para PopCap Games. Aparentemente, el juego había sido diseñado como una versión prototipo y nunca debía ser lanzado al público. Sin embargo, alguien logró filtrar una copia del juego en internet, y los rumores comenzaron a extenderse. Aquellos que se atrevieron a jugar Plantas vs Zombies la pesadilla afirmaron que el juego comenzaba aparentemente normal, con el jugador plantando sus defensas para proteger su jardín de los zombies. Sin embargo, a medida que avanzaban los niveles, las cosas se volvían cada vez más siniestras. Los zombies que aparecían en la pesadilla eran grotescos y aterradores, con ojos brillantes y dientes afilados. Las plantas, en lugar de luchar de manera lúdica y colorida, se volvían más violentas y sangrientas, arrancando pedazos de carne de los zombies y dejando rastros de sangre en el suelo. Pero lo más perturbador de todo era el fondo musical. En lugar de las melodías alegres y pegadizas del juego original, la pesadilla presentaba una banda sonora lúgubre y escalofriante. Los sonidos distorsionados y las voces susurrantes creaban una atmósfera de terror que perturbaba a los jugadores hasta lo más profundo de su ser. A medida que los jugadores avanzaban, los niveles se volvían cada vez más retorcidos, los zombies se multiplicaban rápidamente y las plantas no podían mantener el ritmo. Los jugadores informaban que no importaba cuánto se esforzaran, eventualmente eran abrumados por las hordas de zombies y se enfrentaban a una muerte inminente. Además de la dificultad extrema, aquellos que jugaron Plantas vs Zombies la pesadilla, afirmaron que el juego parecía tener la habilidad de manipular su dispositivo. Las luces de la habitación se apagaban y se escuchaban susurros inquietantes provenientes de los altavoces. Algunos jugadores incluso afirmaron haber visto sombras moverse por el rabillo de sus ojos mientras jugaban. A medida que la leyenda crecía, también lo hacían las historias de jugadores que se obsesionaban con el juego y perdían la cordura
cordura, se decía que aquellos que jugaban la pesadilla durante demasiado tiempo causaba daños mentales y pensamientos suicidas. El secreto de Josh Fan. En el mundo de los videojuegos, hay ocasiones en las que la genialidad y la oscuridad convergen de una manera inquietante. Uno de los ejemplos más notorios es el supuesto secreto oscuro detrás del creador de Plantas vs Zombies, Josh Fan. Según la leyenda, Josh Fan era un desarrollador brillante y apasionado que dedicó su vida a crear el juego que se convertiría en un fenómeno global. Sin embargo, se dice que Josh también tenía una fascinación oculta por lo macabro y lo retorcido. Aparentemente, mientras trabajaba en Plantas vs Zombies, Josh introdujo elementos siniestros y perturbadores en el juego, que nunca fueron revelados al público. Estos elementos ocultos se encontraban en las profundidades del código, y solo podían ser desbloqueados mediante una serie de comandos secretos. Los rumores hablaban de un nivel secreto llamado, el Jardín Prohibido, al que solo se podía acceder siguiendo instrucciones específicas en una versión modificada del juego. Este nivel presentaba una versión distorsionada y oscura de Josh Fan como un zombie malvado y retorcido que debías derrotar para completarlo. Se decía que este nivel secreto estaba lleno de imágenes perturbadoras y música inquietante que atormentaban la mente del jugador. Los zombies eran mucho más agresivos y violentos, y las plantas se volvían grotescas y sedientas de sangre. Era como si Josh hubiera revelado su lado más oscuro a través de eso. Aquellos que lograron acceder al nivel secreto afirmaron que experimentaron efectos psicológicos perturbadores. Algunos informaron de pesadillas recurrentes y paranoia extrema, mientras que otros afirmaron haber visto sombras moverse en el rabillo de sus ojos incluso fuera del juego. El rumor más escalofriante era el destino de aquellos que desafiaban a Josh Fan, y compartían públicamente el secreto oscuro de Plantas vs Zombies. Se decía que, en la oscuridad de la noche, Josh los acechaba y los hacía desaparecer misteriosamente, dejando solo el eco de sus gritos como advertencia para atención, atención, dejen de hacer lo que sea que hagan, y atrapen al lanza -192. Buah, qué pereza, mejor mando a un clon mío a que lo atrape XD. Pero bueno, dejando eso de lado, chao mi gente, nos vemos en el próximo vídeo.